¿Dónde está? Hoy es algo larga. ¿Qué se hizo? Hacer esta. Se grabó. Entonces, aquí está, compartir. Dice que está presentando a todos y hay dos rótulos, está compartiendo una ventana. Entonces, supongo que ya me están viendo las curvas de nivel en la pantalla. Y empezamos. Sí, que sí se ve. Ok. Bueno, entonces, el ajo en las carreteras es obtener las curvas de nivel. Ya dijimos que antes costaba mucho, unas 30 personas haciendo curvas de nivel. Es mucho, así era. Y ahora pues hay otros métodos, pero vamos a ver, en esta semana voy a ir a escanear un juego de planos autorizados por Caminos, de los que todavía tengo y que mi esposa no me ha tirado la basura. Y entonces lo vamos a ver así un ejemplo real. Entonces, aquí tenemos la representación de la derecha arriba, una planta con curva de nivel y la CL. Entonces va transitando, como así se decía antes, transitar. Y ahora se dice navegar, va navegando ahí entre las curvas de nivel. Y entonces los planos antes, bueno, y ahora también se usa la planta y el perfil, y tal como está aquí la planta arriba y el perfil abajo, pero alineados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el proyecto de línea definitivo. Entonces, la que traza el topógrafo es más o menos, y ustedes dejan la CL donde más conviene o se va haciendo para un ladito por las curvas, ¿verdad? Que va agarrando. Y según la experiencia del diseñador, va tomando el camino de la línea pelo a tierra. Y esa línea pelo a tierra, en palabras sencillas, es como cuando dicen, aquí no necesitamos ingenieros, sino que ponemos un burro y él va buscando el camino. Entonces, con el burro tienen 0 corte y 0 relleno. Entonces, esa es la línea pelo a tierra. Pero nosotros, en el siglo pasado, los cortes y los rellenos se compensaban, y es lo que se les va a enseñar en esta clase. Entonces, en cada kilómetro cortan un poco aquí y rellenan un poco allá para no tener que transportar y gastar un montón en ir a vaciar algún barranco, la cantidad que cortan. Hoy en día vemos el famoso libramiento a Chimaltenango, que se lo llevaron todo en corte, pero súper corte, y los taludes casi verticales, y que ha sido un total fracaso. Desde que empezó el año se empezó a inundar sin llover, de las paredes brotaba el agua, y ahora que llueve, según tengo entendido, está cerrado, ¿verdad? Porque está lleno de patos y gansos canadienses que pasan para el sur. Entonces, como ya viene el invierno allá, y ahí están todos felices, ¿verdad? Entonces, antiguamente esto se hacía como se ve aquí, en un compás.
Me imagino que es lo que les enseñan en gabinete, agarrar un compás de puntas secas. Yo ahora ni veo que venden compases. En cambio, yo tengo como 3 juegos, uno ruso, uno francés y uno alemán, y chileros todos los instrumentos de precisiones, pero ya no los fabrican así. Entonces ahora en la computadora, si ustedes lo quieren hacer así análogamente con compás, entonces dibujarían un círculo y el diámetro del círculo figuraría como las puntas secas. Pero la verdad es de que ya está más automatizado y es lo que ustedes están aprendiendo en Civil. Pero como todavía somos de mentalidad antigua, le damos más peso a gabinete, que ya no se usa, pero es como un recuerdo lindo del pasado, ¿verdad? Que ay, era una sutraida y un sutraido y no lo dejan y siempre llevan la foto. Es eso, ¿verdad? Nos tenemos que morir todos los viejos para que entre lo moderno en esta facultad. Por eso es lo que tienen que entrar ustedes. Ya nada a mano, ¿verdad? Ya nada a mano. Eso ya es un pecado. En el de la derecha vemos nosotros que hay que unir un pueblo A con el pueblo B. Y entonces, según el criterio de los siglos pasados, es el que tenemos aquí, vamos buscando por dónde podemos bajar y mantener una constante pendiente gobernadora para bajar y una para subir, y eso nos desalinea un poco la línea recta entre A y B. Y después, porque así lo requiere la carretera y necesitan unos puntos obligados de paso, van dándole como a la derecha hasta donde dice cruce de río y ahí ya van alineando para el otro lado. Hoy los países modernos, entre los cuales está Panamá, Colombia y Venezuela, ya no dijéramos los más grandes, Brasil y México, y los super grandes, Alemania y Europa y China. Lo que hacen es que agarran la línea AB recta y hacen la cantidad de puentes que necesiten y que requieran y no andan con tanta paja. Entonces, un ejemplo de eso es la autopista Palín-Escuintla, que yo creo que es la única que se le llama así, autopista, y entonces tiene una pendiente gobernadora más o menos medio alineada, porque fue por donde dieron paso los finqueros ahí, de las élites, y pues más o menos es medio recta, y no tan recta, pero se va casi que en corte todo, pero esa no fue malintencionadamente para hacer mano de mono, sino que con un criterio más o menos de línea recta, de cortarlo menos, por eso es que tiene unas curvas y se va delineando por un lado. Nosotros tenemos que los puntos dejarlos referenciados. Quiere decir que la línea central, aquí hay cada triangulito, 1, 2, 3 triángulos que tenemos ahí sobre la línea central, están referenciados como se hacía hace 40 años. Estas copias son las de cuando yo estudié hace 40 años. Teníamos GPS, pero no teníamos muchos satélites. Entonces, si queríamos sacar unos puntos, georreferenciarlo, como se llama ahora, teníamos que esperar 4 o 6 horas para que se juntaran 3 o 4 satélites ahí arriba. Y en lo que llegaban, alguien sacaba la botellita de gin, Johnny Walker, caballito, con abuelo. Y cuando sentía uno se le pasaban los satélites. Y entonces mejor los referenciaban con un pino, una roca y como aquí dice. Pero hoy pueden poner en los puntos altos con GPS
y hasta pueden tener un GPS en tiempo real, ¿verdad? Que en cuestión de 5 segundos les dan las coordenadas y entonces de una forma rápida los georreferencian todos. Esto porque en el centro, cuando se está trabajando, el tractor se vuela todo lo que está en el centro, entonces se vuelven otra vez a posicionar en el centro de la carretera y entonces miran 3 puntos y con 3 puntos ya la estación total les da las coordenadas de donde están parados y se sigue. Y la maquinaria tiene que estar trabajando al 100, no tiene que estar parada, ¿verdad? Entonces esa es el trabajo que tienen que hacer. Vean que en la última, hasta la derecha arriba, dice que tienen georreferenciada una torre de iglesia, y está la crucita, ¿verdad? Y un cerro ahí, y no sé qué. Los pueden tener tan lejos como sea, o relativamente lejos donde la maquinaria no va a pasar y no los van a molestar para que no tengan las coordenadas. El perfil longitudinal, entonces aquí lo que se trata es de sacar perfiles y en cada sección transversal sacan el espesor en corte, como estamos viendo arriba, ¿verdad? Según sea el perfil de la carretera, si es de tipo 1, 2, 3 o 4, como tenemos aquí en caminos. Y abajo, entonces, están 2 ejemplos. Uno de corte y relleno, uno de relleno, y arriba está puro corte. O sea, que en este ejemplo tenemos los 3. Entonces, hoy vamos a hacer un quiz. Vamos a ver por sorpresa. Aquí tenemos otras trazos, ¿verdad? Entonces, ejemplos de los trazos, los van, que por aquí no, por aquí sí, pero hoy en día pasan el dron, el EV o el que ustedes hagan, nosotros hemos enseñado a hacer drones y el ingeniero Maynor Cárcamo se echó un dron como de 2 metros de largo y lo vuela como a 5 kilómetros de alto y tan lejos como 60 kilómetros y ahí anda haciendo pisto. Todo lo que el IGN no hace, lo hace para despertarles a ustedes la ambición de hacer drones. Y el EV costará 200,000, 300,000 pesos. Pero uno como esos, si ustedes lo hacen, lo más son unos 10,000 pesos, ¿verdad? Y tengan la seguridad que todos tienen el cerebro y la cabeza de hacerlo, ¿verdad? Nomás de picarlos y que se vayan. Aquí hay un dibujo, entonces las secciones transversales, aquí en Guatemala, a cada 20 metros, y entonces del eje central hacia la derecha y hacia la izquierda, según el itinerario. El itinerario vemos aquí que va de mano izquierda a mano derecha. En los topógrafos encuentran algunos que toda su familia ha sido topógrafa de hace 500 años cuando llegaron los españoles y ellos los libretos las hacían al revés, ¿verdad? Entonces no las hacían de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba y pensamiento y así les va a tocar a ustedes algunos topógrafos que se creen que se las saben todas y ni se tienen sus libretas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un perfil, seccionamiento en terreno quebrado, entonces pues va a salir así, todo eso hay que medirlo. Aquí está georreferenciado en el tiempo nostálgico antiguo. Y me imagino que así les dan
clases de gabinete, hay que referenciarlo al palo y a la puerta de la casa y a una roca. Y ahora son pajas con GPS en tiempo real. Le pasan, y pasan marcando una cantidad suficiente, ¿verdad? Esto era lo que se hacía en esos tiempos románticos, ¿verdad? Entonces ustedes miran que de izquierda a derecha es el itinerario y el joven que está seccionando tiene un nivel de mano. Eso hoy día ya no se utiliza, eso ya está en los museos. Yo tengo mi propio museo en una oficina y de vez en cuando se levantan algo y cuando lo busco ya no está. Entonces, ahora todo es mínimo con estación total. Y si no, con escáner. Y si no, con el avioncito. Y con lo que sea más rápido. Y que lo agarran todo. ¿Verdad? Entonces, así sí estarían en algo. Si hacen lo que dice esta lámina, como dice la canción de Pedro Navaja, no estás en nada. Esa la voy a subir, para que se la aprendan también. Ya vieron que les gustó las de medias negras, ya se la aprendieron, ¿no? Aquí tenemos el de la izquierda es un nivel de mano, ese solo va recto. O sea, tiene un nivelito en la parte de arriba donde dice tornillo de ajuste, arribita, y ahí tiene el nivel y solo en el horizonte puede hacer las lecturas. El de la derecha es para hacer zanjas con una pendiente. Ustedes dicen, yo voy a hacer una zanja aquí, según el terreno lleva tal pendiente, entonces la voy a hacer con esta pendiente, y van marcando y les va saliendo una zanja que lleva toda la misma pendiente. De la derecha se llama clisímetro, y de la izquierda nivel de mano. Y ambos dos en el museo. También hay escuadras de agrimensor, de ángulo recto, de 45 grados, también ya están en el olvido. Entonces aquí vemos el pensamiento antiguo de que los caminos, decían los antiguos ingenieros, como son muy caros y tenemos que optimizar la plata, no hay mucha plata. Ya ven que Guatemala es un país que no quiero decir la palabra fea, ¿verdad? Porque discriminamos a los compatriotas que viven en Belice, que son negritos. Pero eso es lo que uno cree. Cuando uno va allá, hay menonitas, hay unos canchotes y ahora peor, cuando vino la Unión Soviética, se cayó y todo, y se vino toda la mara de Europa del Oriente, y entonces y los morenos, todos se fueron a los Estados Unidos, o sea que como hablan inglés, se entran fácil. Y nosotros regalamos ese territorio por una carretera. Y nuestros antepasados tan brutos dijeron, ahí la tierra no vale nada. O sea, eran tan miopes que no vieron que habían playas de coral. Miren, es un tesoro todo eso. Ahí uno a Cayo San Pedro, están ahí pescando, buceando. Y antes no le decían a uno nada. Ahora, si uno guatemalteco ya, hasta un cuije le ponen ahí que lo siguen y tú ya no puedes hacer nada. Entonces nosotros vemos la carretera que va a Petén, y para empezar ni había carretera a Petén, sino que solo a Puerto Barrios. Y la carretera a Puerto Barrios primero se va al rancho Zacapa y después ya se va enderezando un poco a Puerto Barrios, y la que sacaron para Petén de la Ruidosa se la hicieron para Flores. Entonces esa carretera de Petén la regaló el pueblo alemán, fíjense.
hizo la carretera, que es autopista, pero ya se hizo leña, la de Escuintla a Puerto Quetzal, es una autopista. Y la de Dos a Flores también la hicieron los alemanes, pero con una condición, que del paralelo que pasa de Flores para arriba, Guatemala tiene que preservar que eso sea selva. Y tenían razón, porque entonces de Flores para arriba tenemos selva por esa carretera que nos regalaron. Y de Flores para la franja transversal del norte ya tenemos un desierto. No hay ni un árbol. Ya todos los importantes animalitos que vivían ahí ya se fueron todos con Pancho. Y bueno, mejor ni sigo hablando de eso porque esto es mala clase. Tenemos un cadenamiento, ya lo conocen, el delta, y el delta es el que nos atribuye con la conexiones 2 con las curvas, y con las curvas de nivel, y como se hacía antes. Repito, ahora van a tener en cada píxel una coordenada, ¿verdad? Entonces cada pic de picture y cel de celda, entonces cada centro de la celdita tienen una coordenada y van a tener millones de puntos y de coordenadas. Ya esto que estamos hablando solo para que sepan cómo, esto es como una clase de dinosaurios, ¿verdad? Para saber cómo era el Rex y toda la mara de antes. Entonces, a la izquierda tenemos que nos quedó en corte o cazuela, quiere decir que tenemos que hacer el vaciado. Y a la derecha es un relleno o terraplén, quiere decir que ahí rellenamos. Como el de la derecha, se lo lleva todo la autopista de Escuintla a Puerto de San José, como dijimos. Y es tan fuerte el relleno que el huracán Mitch que pasó aquí en medio de Guatemala no fue afectado, siguió dando servicio todo el huracán. Todos los carros que estaban estacionados en el puerto Quetzal, todos fueron a parar al mar. Ahí están todos, como los carros están cerrados y no se le entra el agua, entonces forman una burbuja, todos están ahí flotando, ¿eh? Todos los Toyotas y toda la chinada y japonesada y coreanada están ahí flotando. Entonces, y el de Petén es igual, ¿verdad? Porque es plano y también ya ven que ahorita en octubre es cuando entran de frente los huracanes por Izabal y se van para Petén y la franja transversal del norte. Si sigue el cambio climático, se van a ir desviando más para Guatemala, igual que el Mitch. Y entonces es un solo rollo. Aquí tenemos la sección mixta o balcón, media cadera. Entonces aquí tenemos la mitad de corte y la mitad de terraplén, la mitad de cazuela o la mitad de relleno, como les hayan enseñado sus maestros en las clases. Entonces del lado izquierdo tenemos que hacer un vaciado y del lado derecho tenemos que hacer un terraplén. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer el cálculo de la siguiente sección de corte. Entonces cada quien mata pulgas como pueda. Entonces lo pueden poner con un planímetro de ARPA, que lo pueden hacer ustedes mismos con un papel transparente, o calcularlo con un planímetro de polo fijo o de polo al infinito, como les enseñan en hidrología. Eso es del siglo pasado también. O ya lo hacen con la computadora, o lo hacen matricialmente, así como acá. Entonces,
Ya le dan sus coordenadas, arriba la Y y abajo la X. Quiere decir que en el centro arriba tenemos 1.70 metros de altura y estamos en el centro del eje. A la derecha 1.50 metros de altura y estamos a la derecha 9.15 metros. Y a la izquierda tenemos dos datos, ¿verdad? A 740 y a 1085, por donde se va el relieve. Entonces aquí Arlen y Rolando nos han puesto la solución, pero aquí viene el quiz, el tan ansiado quiz. ¿Qué talito? Vamos a ver. Fíjense que cuando empezamos el curso les di yo la fórmula para encontrar los azimutes y decía que el azimut de salida era igual que el azimut de entrada más el ángulo beta más menos media circunferencia, ya sea en 200 o 180 según el método que estábamos calculando. Pero en el examen uno se puede dar cuenta de que qué recursos son los que ustedes utilizan. Y como le dan como 10 matemáticas, entonces se sienten más seguros tirársela por geometría y trigonometría y que es opuesto aquí y es el mismo del otro lado y así se la echa. Vamos a hacer esta pregunta a toda la audiencia, que todos, por lo menos el 60-70% se los llevan de matemáticos. La superficie, o sea, el área, es una magnitud escalar, entonces responderían A. Ahora, si usted cree que es un vector, responden B. Puede investigar y responder hasta mañana a las 9 horas. Pero como aquí damos el resultado de un vez, para que no se hagan bolas y garantizar el 100, ¿qué me dicen? ¿Qué dice la audiencia? ¿Es A o es B? Ah, pues. Un escalar. ¿Quién apoya al compañero que es un escalar? Yo digo que es un vector. Entonces, ¿es un vector o es un escalar? Ingeniero, yo creo que es un escalar, porque un vector tiene magnitud y dirección. ¿Y qué estamos viendo a la derecha ahí donde dice área 1 y área 2? Ahí estamos determinando una magnitud. Y mira, tiene flechas como por donde circula el reloj. Aquí no hemos hablado, aplique topografía para que vaya la flecha en el sentido del reloj, pero Arlen y Rolando nos pusieron la flecha en el sentido del reloj. Entonces puede ser que haya alguien que es rebelde por naturaleza y dice, no, yo soy fiel a Glenda y a los Amayoas y pongo una flecha roja y en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, si fuera una flecha contraria a las agujas del reloj, ¿sería siempre una magnitud escalar o sería un vector? ¿Qué dicen ahora? A puro ojo, la magnitud escalar de A1 es más grande que la de A2 o es más grande la de A2 a la de A1. A1 es mayor. A1 es mayor. Y tiene flecha. Y tiene sentido. Entonces, el número 2 dice, se divide la sección en dos partes, A1 y A2, y una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada por un número y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, módulo, debemos especificar su dirección.
Ahora, miren ustedes aquí. Tenemos Ingeniero, entonces al final es un escalar, ¿verdad? ¿Ah? Al final es un escalar, digo, el área. ¿Qué dice la audiencia? ¿Quién apoya? ¿Qué es un escalar? Ustedes son los matemáticos. Ahí me han traicionado. No, Es un poco confuso porque normalmente conocemos que como el área es determinada por magnitudes, sería un escalar, pero como usted dice, aquí le están dando una dirección, creo que eso nos pero ustedes no miran la dirección. No ven la Tal dirección. vez, es que pasa que tal vez nos confundimos porque en física nos definen que el vector tiene una dirección y está definido, ¿va? Y el escalar En un solo, sentido. ajá, y Tiene cola y tiene flecha, y tiene punta y sí, tiene cola. ajá, y en cambio el área debería ser un escalar siempre. Yo todavía me recuerdo de definición de física, tal vez por eso nos confundimos. Pero ya Pero ¿por cuando, qué? ¿Por qué se confunden? Fíjense, o sea que aquí Arlen y Rolando les pusieron el chivo. A mí no sé si ven el punterito que tengo yo en un ratón y aquí está la flecha y está la punta y está la cola. ¿Sí la ven? sí, sí, Y se aquí ve. está la flecha, está la punta y está la cola. Y el reloj, hay que conocerlo, el reloj de agujas. Vamos a ver si seguimos aquí. Va, fíjense pues. Entonces, ahorita vamos a seguir la clase. En unas 2 o 3 diapositivas vemos qué es lo que es, ¿verdad? Entonces, solo quiero hacer referencia de que, ¿se recuerdan de que hicimos el cálculo de cuánto relleno de cómo es que se llama, de material selecto llevaba del puerto de San José a Escuintla? Fíjense que eran 50 kilómetros. Entonces son 50,000 metros por 10 metros de altura. 1, 2, 3, 4. Así es, ¿verdad? Son 50. Es medio millón de metros cúbicos. Y pongamos que costaba 10 quetzales, según lo que nos dijo Carmina, entonces son 5 millones de quetzales lo que cuesta rellenar eso. O sea, ustedes, si rellenan unos 5 metros más y no está especificado, regalaron el piso y van a perder. O sea que ahí es cuando la topografía verdaderamente cobra importancia, porque la topografía es pisto. Y dejemos la topografía, el cálculo que tienen que hacer, porque ahorita ya lo calculamos, 5 millones de quetzales ese relleno. Entonces, eso sin compactar y sin nada. Y si lo estamos viendo ¿cómo se llama? En número de camiones que llevan, serán 50,000 camionadas las que tienen que estar llevando. Y alguien tiene que estar llevando la cuenta, ¿verdad? Ahí solo fíjense esa responsabilidad. Pero el que hace el presupuesto, ¿cuál es su responsabilidad? Entonces, miremos. Aquí está muerto, ¿ah? Porque donde dice corte, abuelitas, corte, corte. Y donde dice terraplén, abuelitas de terraplén. Entonces nosotros le podemos poner un signo al corte y un signo al terraplén, ¿verdad? Para que, así como decíamos que lo que hay que cortar, hay que rellenar, ¿verdad? Así como en este, yo corto este lado, relleno en esto, pero no siempre es así. Ahora, fíjense aquí, no, aquí está más adelante, ya lo puso Arno. Aquí tenemos un ejemplo 2 y está muerto porque los dos corresponden a este caso
1, ¿verdad? Que es corte. Entonces aquí hay que hacer el vaciado y hay que cortar. Y aquí hay que hacer el relleno y hay que rellenar, ¿verdad? Entonces, en un caso es positivo y en el otro caso es negativo. Pero ¿y aquí es positivo o es negativo? ¿Qué es lo que es? Entonces, yo no sé si ustedes, yo solo estoy viendo la presentación en mi computadora, pero no sé si me miran a mí y si miran la mano, si me ven la mano. O si no, agarren, Sí, si se ve, agarren sí, su mano derecha y pónganla sobre la mesa. Y al cerrarla, entonces les queda el dedo pulgar como que si ustedes estuvieran dando un like en el Facebook o en esas babosadas, ¿verdad? Entonces, el like, pongámosle que es positivo. Quiere decir que el área, su dirección va para el cielo, para el sol, para la luna, ahí va el área, para arriba. Y si yo pongo la misma mano derecha y le pongo el dedo gordo en dirección a la mesa, en dirección al centro de la Tierra, entonces es negativo, ¿verdad? Entonces, aquí el cálculo tiene que ser como sigue. Si miran el puntero, ¿sí lo ven? ¿Aló? ¿O no lo ven ustedes? Sí, que sí se mira. Sí se mira. Va. miren que Empecemos desde arriba. Y fíjense que la flecha derecha tiene una dirección. La flecha curva derecha y la flecha curva izquierda tiene otra. Entonces, mejor empecemos del centro. Empecemos del centro, ¿verdad? De la CL. Entonces, la mesa es la pantalla de su computadora. Y la dirección que dice la flecha izquierda, ¿para dónde va? ¿Para dónde apunta? Para su cara, para su nariz, para su pecho. Para ahí apunta el dedo gordo, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Sí lo están haciendo? Entonces, aquí, y pongamos que ese es positivo, ¿verdad? Al poner la mano sobre la pantalla de la computadora, sobre el monitor, no sé qué otro nombre tiene. Entonces, al ponerlo ahí, yo le estoy dando, cerrando los dedos y el dedo gordo me apunta a mí. Ese es positivo. Entonces, vienen de esta, donde está 1 metro, ya se trasladaron 1 metro y después se trasladan 4.5 hasta la esquina, o sea que llevan 5.5 metros hasta aquí. Siguen dándole para abajo y regresan al centro. Entonces, esa área T es positiva. Ahora sigamos en esa línea recta. ¿Y para dónde queda el dedo gordo ahora? Para el centro de su pantalla, para el centro de su monitor. Y entonces esa dirección es negativa. Entonces, cuando ustedes ordenan en su ordenador, en su computadora, en lo que sea, para que le haga todos los cálculos, porque yo lo que no quiero es estar pensando como se hacía antes. Bueno, seguramente en gabinete así les deben de estar enseñando aquello, ¿verdad? Ay, de que cada sección transversal hay que pensarla bien. Y si tienen 50,000 secciones transversales, no van a estar ahí pensando de una en una. Entonces, lo que tienen que hacer es, ¿quién es el autómata? ¿Quién es el que tiene que obedecer lo que ustedes le dicten? La computadora. Entonces le dicen, todas hace esta misma operación. Le da primero a la izquierda y después sube y le da a la derecha. Y entonces el área les va a dar la diferencia de una vez. Si es positivo es terraplén y si es negativo es corte. Y entonces ustedes ya
saben cuánto les va a costar el terraplén y cuánto les va a costar el corte. Y regresando al ejemplo del terraplén, de lo que hacen los alemanes, ya nos vemos que cada milímetro de relleno o de corte es un montón de pisto. Y que si va a estar en la responsabilidad de ustedes, entonces se recordarán de mí y entonces van a hacer buenos cálculos. ¿Entendido? Quiero saber si a todos les quedó claro o si hay alguien que no le quedó claro. Ahora, con la misma voz de ustedes, ¿la respuesta es A o la respuesta es B? Ah, pues, no quedó claro. Es un fracaso la clase. Acuérdense que se la llevan de matemáticos ustedes, la mayoría. Y la mayoría de matemáticos dijeron que es un escalar. Pues es un vector. El área es un vector. Y tal vez los que más lo saben son los de eléctrica, ¿verdad? Porque si tienen un capacitor o una cuestión imantada, electrizada, y mientras más área tiene, más capacidad va a tener, o menos, si se rompe, se quema, lo que sea. Entonces ellos saben que es, y saben para dónde va a tirar la electricidad, si para arriba o para abajo. Y nosotros aquí, en este caso, sí tenemos, ya se está agotando la batería. Un momento. Bueno, cuando dice se está agotando la batería, esta se pone en huelga y no hace nada, pero ya está superado. Bueno, tal vez necesitan un tiempito para investigar y de todos modos dice aquí que tienen hasta mañana a las 9 de la mañana para responder A o B. Y Arlen y Rolando les van a poner una su carpeta para que respondan. Y entonces investiguen bien, pues. Yo lo que sucede es de que una carretera, como vamos a ver el ejemplo que yo les voy a traer, que tal vez es de los años 90, ya en computadora y todo, la computadora les tira 1000 secciones transversales, 2000, 5000. Y no se van a poner cada una, ay, me dio negativo, ay, me dio positivo. Y como estuvieran deshojando una margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Son puras pajas, ¿verdad? Entonces, sí lo tienen que hacer así en gabinete para ganar y darles paja, ¿verdad? Pero en la vida real no se hace así, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces tenemos el volumen del terraplén, el volumen entre dos secciones. Allá viene el volumen. Es la promedio del área 1 y el área 2 multiplicado por la distancia. Y el volumen de corte también. Pero aquí lo que se trata es que ustedes ya no tengan que pensar, que tengan un tiempito para con la familia, con la novia, el novio, lo que sea, estudiar más. Y entonces ya le ponen a la calculadora la responsabilidad de que todo es más o menos y lo que sea. Y la computadora sí sabe de vectores, ¿verdad? Entonces, el volumen entra en una sección de corte y otra en terraplén, y entonces la diferencia del corte del terraplén se los da de una vez. Aquí hay un ejemplo de hace 40 años, ya hasta se borró.
de estación, elevaciones, espesores, área 1, 2, y es de sacar la calculadora y de hacer la carpintería. Y estoy seguro de que cuando les deje ya un examencillo para hacerlo de repaso, entonces Arlen y Rolando les van a dar un método más chapinizado. Aquí está lo de las estacas de talud que vimos, y entonces cómo es que vamos sacando y haciendo los taludes. En este caso ustedes se dan cuenta de que queda en ángulo recto, queda así en ángulo recto aquí, porque donde se hace el ángulo recto es donde dice aquí explanación, y donde va a ir el canal. Y entonces esta es la clase del día de hoy, y casi que estamos llegando al final. No los oí muy convencidos, pero pregúntenle a sus profesores de matemáticas, pues, y contestan mañana, hasta las 9 tienen. Y eso sí lo tienen que aprender bien, porque es pisto, y ese es pampa tu matate, ¿no? Entonces eso es así, es plata. Entonces, ¿tienen alguna preguntilla? Vamos a ver. Dice, disculpe, pero en este caso se refiere a que el área es un vector, porque el relleno es positivo y el corte es negativo, entonces ambos tienen sentido contrario y debe tomarse en cuenta ese sentido para al final obtener la diferencia entre ambos. Correctamente bien contestado. 100 puntos. Entonces, ustedes, si están utilizando un programa y si le atinan cómo es que está funcionando el programa, ustedes tienen que saber qué es el positivo, qué es el negativo, qué es corte y qué es relleno con el programa. Si ustedes hacen su propio programa, pues no hay clavo, ¿verdad? Pero no pueden dar un dato en falso. Suponiendo que ustedes son los dueños del proyecto, y si calculan mal y ofertan mal, entonces hay que salir corriendo después del país, ¿verdad? Entonces aquí la idea es agárrele bien la onda a los vectores. Hay que agarrar el libro de matemáticas o en internet, buscar cómo es que el área es un vector y cómo lo vectorizamos a modo de que los cálculos que se hacen en la computadora, en Excel, en lo que sea, o los que ya traen el SIM y de una vez se les dice esto es corte y esto es relleno, pero hay que establecer bien a qué le llaman ellos corte y qué le llaman ellos relleno. No va a ser de que sea al revés, o por qué razón les da esto. Hay que hacer unas pruebas antes de estar uno seguro, ¿verdad? Y a la hora de rajar un cote, por eso es de que las carreteras y todo eso es tan preciado, porque son unos presupuestos millonarios. Yo no sé en cuánto está ahorita el kilómetro, pero yo miro que unos 5 y otros 10 millones de quetzales el kilómetro, y entonces solo veamos el costo de Libramiento Chimaltenango, una mano de mono horrible, ¿verdad? Pero aunque sea para hacer mano de mono, tienen que estar seguros, ¿verdad? Porque no va a hacer que les salga el tiro por la culata. Entonces, esta es quizás la clase más importante de todo esto, porque esto es plata, ¿verdad? Y hacer el diseño de curvas y todo eso, pues es más fácil utilizando
Civil y estos programas, y cómo obtener la X, la YXZ. Entonces ya hay métodos sofisticados y rápidos. Y acuérdense de que primero ustedes le van a dar un método para ir, es que hasta las máquinas ahora ya vienen con computadora y parece puro juego de Mario, es de que se come o salta ahí los puentes y todo. Entonces ya le sale ahí, este es su perfil de la carretera, y aquí está el terreno, y ya la mica ya solo tiene que ir ya excavando, y la propia máquina va sacando la topografía. O si van a rellenar, supongamos que no había relleno en el relleno de Amatitlán, ustedes quieren pasar ahí la línea del tren. Entonces, para hacerlo así hoy día, ponen ahí una mica moderna y le sale en la computadora, mire, aquí tiene que hacer relleno en todo esto. Entonces le pone cómo tiene que ser su relleno. Supongamos de que este es el relleno, el que tienen que hacer aquí, así, pero entonces, y el nivel del agua hasta aquí abajo, ¿no? El nivel del agua hasta aquí abajo, y entonces la mica empieza a rellenar, y ahí ya le dice la computadora, se pasó, pero la cuchara de la mica tiene GPS, y ahí tiene el YXZ en sus dos lados, y está horizontalizada y todo. Si van a hacer, ya están conformando la rasante, y entonces tiene una motoniveladora, entonces ya de una vez la cuchilla ya va de un lado para dejar el 3%, y ya la topografía ya no la necesitan, pues ya va en la punta de la cuchara, ¿verdad? Entonces, pero todo lo que se compre o no se compre, les voy a poner un ejemplo rapidito ahorita de 2 minutos antes de que se me vaya. Yo tenía un profesor, acaba de regresar a Costa Rica, y se fue, dijo que no, que se iba a Puerto Quetzal. Y ahí necesitaban un ingeniero que supiera bien de topografía, y le iban a pagar un montón de pisto. Porque imagínense el relleno que iban a hacer los franceses en el mar de piedra, y esa piedra la sacaron de una finca que se llama Medio Monte en Palm Springs. Entonces ahí hay un cráter lunar donde sacaron toda la piedra para rellenar el malecón. Y FEGUA hizo una línea férrea hasta ahí, porque no pasaba, pero para lo que Carmina nos decía, la tara del camión es 10 metros cúbicos, aquí la tara era del tren, y cada tara eran 100 metros cúbicos, y se juntaban 3 cabezales de 3 máquinas de tren, una en la punta, una en medio y una al final, donde las 3 llevaban como 100 palanganas llenas de piedra, y a este ingeniero se lo babosearon. Entonces nada es de que cada palangana lleva su tara, esta tiene 100, esta 98, esta 99, esta 50, y entonces él no tenía que perder el control. Seguramente lo han de haber puesto borracho todo el tiempo y todo, y los de FEGUA, los que llevaban la piedra, cobraron un montón de pisto. Y cuando los franceses vieron de que les habían metido gol, metieron preso al ingeniero, 30 años. 30 años. Y cuando el ingeniero salió de preso, ya no tenía esposa, ya los hijos le decían papá a otro señor, la casa ya tenía otra casa, ya habían computadoras, ya había, el hombre no aguantó un año libre y se murió, porque era otro mundo. Entonces, para que no les pase eso, aprendan bien. Los dejo aquí, pues, ahí investigan, que les ayude a Allen y Rolando a hacer qué es lo que es, pero lo que dijo Raúl Enrique,
tiene razón, y como está grabado, lo vamos a subir, ahí lo vuelven a oír y a ver toda esta cuestión, y esta clase no la pasen por alto. Entonces, nos vemos el viernes, ¿ok? El Gracias, viernes, ingeniero, feliz tarde. igualmente. Dios, pues.